Hay enigmas en la Biblia que no es posible entender con la mente humana, pero que esconden verdades impresionantes que darán respuesta a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Muchos teólogos hacen el esfuerzo de tratar de entender ciertos temas bíblicos misteriosos, pero en ese intento de interpretar sus argumentos han sido motivo de debate. En el Génesis hay muchos misterios ocultos, y uno de ellos es la simiente de la serpiente, un tema profundo y misterioso al que se refirió Dios cuando mencionó que la serpiente tendría una simiente que sería enemiga de la simiente de la mujer. ¿Es realmente Caín un engendro de Eva y Satanás, como lo menciona la teoría serpentina? ¿A qué se refiere la Biblia cuando hace mención de los hijos del diablo? Este es un tema interesante que estaremos analizando en este video. Pero antes de continuar, te agradecería si le das me gusta a este video, y si es la primera vez que miras uno de nuestros videos, es el momento de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar bien informado de cada contenido nuevo que subamos. En escena del Génesis 3 aparece: la serpiente se dice que fue la tentadora. Sin embargo, para cualquiera que lea cuidadosamente la narración en conexión con la historia previa de la creación y tenga en cuenta que el hombre está descrito como el ser más exaltado sobre el resto del mundo animal, no solo por haber sido creado a imagen de Dios y haber recibido dominio sobre todas las criaturas de la tierra, sino también porque Dios sopló aliento de vida en él y no encontró una ayuda adecuada entre las bestias del campo, debe ser evidente de inmediato que no fue tentado por la serpiente como un astuto y manipulador animal, sino que la tentación provenía de la serpiente, que solo era una herramienta de ese espíritu maligno. Por lo tanto, cuando la serpiente es presentada como hablando, el habla no debe haber emanado de la serpiente, sino de un espíritu superior que se había apoderado de ella con el fin de seducir al hombre. El Génesis presenta a la serpiente, que era la más astuta de todos los animales del campo que Dios había creado. Aquí se describe a la serpiente no solo como una bestia, sino también como una criatura de Dios. Por lo tanto, debe haber sido buena, al igual que todo lo demás que él había creado. La astucia era una característica natural de la serpiente, lo que llevó al maligno a elegirla como su instrumento. El hombre había caído en la tentación y pecado. Sin embargo, cuando Dios le pide cuentas de lo que había hecho, en respuesta, vino el efecto del poder del pecado, excusándose y dando la responsabilidad a otro. Adán hizo responsable de este acto a Eva, su mujer, y Eva responsabilizó a la serpiente por haberla engañado. Leamos el texto bíblico que estaremos analizando. Génesis capítulo 3 versículos 14 dice: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. La sentencia divina se pronuncia primeramente sobre la serpiente como tentadora. Porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. La maldición no provino de las bestias, sino de Dios, y no fue pronunciada sobre todas las bestias, sino solo sobre la serpiente. La creación fue arrastrada a la caída del hombre y obligada a compartir sus consecuencias, porque todo lo irracional de la creación fue hecho para el hombre, y todo fue sometido para que él fuera la cabeza. En consecuencia, la tierra fue maldecida por causa del hombre, pero el mundo animal no lo fue por causa de la serpiente, ni siquiera junto con la serpiente. La maldición cayó sobre la serpiente por haber tentado a la mujer, de acuerdo con la misma ley por la cual no solo una bestia que había herido a un hombre debía ser matada. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 28 dice: Si un buey acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Cualquier bestia que hubiera servido como instrumento de un crimen debía morir junto con el hombre, no como si la bestia fuera una criatura responsable, sino a consecuencia de haber sido sometida al hombre, no para herir su cuerpo o su vida, o para ser instrumento de su pecado, sino para favorecer al gran propósito de su vida.
Por lo tanto, la prueba de que la serpiente fue solo un instrumento de un espíritu maligno no yace en el castigo mismo, sino en la manera en que la sentencia fue pronunciada. Cuando Dios se dirigió al animal y pronunció una maldición sobre éste, esto presupone que la maldición no se dirigió tanto a la bestia irracional como al espíritu tentador, y que el castigo que cayó sobre la serpiente fue meramente un símbolo del castigo espiritual. El castigo de la serpiente correspondió al crimen. Ésta se había exaltado sobre el hombre, por lo tanto, debía arrastrarse sobre su vientre y comer polvo todos los días de su vida. Algunos pensadores bíblicos creen que la serpiente caminaba antes de ser maldecida. Aunque este castigo cayó literalmente sobre la serpiente, también afectó al tentador en un sentido figurativo o simbólico. Se convirtió en el objeto de mayor repulsión y odio, y la serpiente aún lleva consigo la repugnante imagen de Satanás de forma perpetua. La amistad de Eva y la serpiente parecía disfrutarse en este capítulo que ha terminado. En la actualidad existe un temor natural de Satanás en el corazón del hombre. Esta degradación fue impuesta para que sea eterna, según el libro del profeta Isaías, en el capítulo 65, verso 25, mientras el resto de la creación será liberado del destino al que la caída la ha sumergido. El instrumento utilizado para tentar al hombre debe permanecer condenado a una degradación perpetua, cumpliendo así la sentencia todos los días de tu vida. De esta manera, prefigura el destino del verdadero tentador, para quien no hay libertad. Según versículo 15 del capítulo 3, dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Aquí encontramos una promesa y una profecía. De la simiente de la mujer nacería alguien que tendría la capacidad de vengar el engaño hecho a la mujer. Los llamados padres de la Iglesia vieron en este versículo el protoevangelio y la promesa de Jehová de proveer a Jesucristo para restaurar la comunión rota con Él. Dios estableció enemistad perpetua, no solo entre la serpiente y la mujer, sino también entre la simiente de la serpiente y la de la mujer. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la simiente de la serpiente, y la de la serpiente heriría el calcañal de la simiente de la mujer. La misma palabra se utiliza con ambos, la cabeza y el talón, para demostrar que la intención por ambas partes es la de destruir al oponente. Al mismo tiempo, las expresiones cabeza y talón denotan un mayor y un menor. Algunos creen en una enseñanza falsa, que consideramos errónea, que afirma que Caín fue hijo de Eva y de la serpiente. Según esta teoría, se dice que esto dio origen a un linaje de personas impías llamadas serpentina, que lograron sobrevivir al diluvio en tiempos de Noé y que aún existen en la actualidad. Sin embargo, de acuerdo con la doctrina de la simiente de la serpiente, el pecado original consistió en la relación sexual de Eva con la serpiente. Sin embargo, según Génesis 3, el pecado original se identifica claramente con el acto de comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Uno de los textos que más usan para respaldar su doctrina es de 1 de Juan capítulo 3, 12, que dice: «No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano». ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Apreciados oyentes, tengamos mucho cuidado con esta falsa doctrina, la cual tergiversa en el pasaje bíblico. A continuación, hagamos un análisis bíblico con la ayuda del Espíritu Santo para poder comprender este tema. Primero, definamos qué es una simiente. El término hebreo es sera, cuya definición sería descendiente, especie, estirpe, ser fecunda, genealogía, generación, grano, hijo, linaje, prole, sembrar, semen, semilla, siembra. Esta palabra es usada a menudo en un sentido metafórico o figurado. La ley mosaica prohibía sembrar un campo con mixtura de semillas, es decir, con 2 o más clases de simiente. Podemos definir que la simiente de la serpiente son las palabras engañosas que ella dijo para que Eva desobedeciera a Dios. Eva creyó en sus palabras y las puso en práctica comiendo el fruto prohibido, incurriendo en pecado.
En Eva ya estaba la simiente de la serpiente, por lo cual hizo que su esposo Adán también comiera, poniendo en él también la simiente del engaño. Adán comió el fruto prohibido, y como consecuencia, se hizo manifiesto el pecado. A través de su desobediencia, condenaron a la raza humana a ser esclavos del pecado. ¿Cómo se recibe la simiente después de la caída? Entendemos que todo hombre por naturaleza nace bajo el dominio del pecado, pero no significa que el hombre no tenga las facultades para creer. Es el diablo quien, para mantener a los hombres bajo la esclavitud del pecado, utiliza el engaño. Por ejemplo, se han levantado filósofos ateos negando la existencia de Dios y presentando argumentos. Nos preguntamos, ¿quién influencia a estos hombres para decir semejantes barbaridades? No cabe duda de que es causa del pecado bajo una influencia demoníaca. Ahora, aquel filósofo ateo escribe libros y muchos son los que los van a leer. Entonces, podemos decir que en medio de esos libros viene la semilla de la serpiente y aquellos que los van a leer creerán y también serán ateos. Y se hizo efecto la semilla de la serpiente. Del mismo modo, el hombre pecador puede recibir la simiente de Dios al creer en la verdad del Evangelio. Es nacido de nuevo y recibe la simiente divina. Leamos 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para Pedro, la simiente incorruptible es la vida espiritual implantada por el Espíritu Santo para producir el nuevo nacimiento, la cual es infalible y permanente por la palabra de Dios. El Espíritu utiliza la palabra para dar vida. La verdad del Evangelio es lo que salva. Adán y Eva le creyeron a Satanás y no pensaron que al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirían, como Dios lo había dicho. Creyeron la mentira del diablo de que no morirían y desobedecieron a Dios, recibiendo así la simiente del diablo, el pecado en su carne. Veamos la primera manifestación de las dos simientes. Lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Caín había sido rechazado juntamente con su ofrenda. Como consecuencia se airó en gran manera contra su hermano, a pesar de las advertencias de Dios de que el pecado estaba a la puerta para enseñorearse de él y no quiso oír. Podemos decir que desechó la semilla de la palabra de Dios, y ahora su corazón era un campo fértil para que Satanás implantara la suya. Caín llevó a su hermano al campo y en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. De ese modo, el pecado de Adán creció hasta convertirse en fratricidio en su hijo. El escritor repite intencionadamente una y otra vez las palabras «su hermano» para dejar claro el horror del pecado. Caín fue el primero en permitir que el pecado reinara en él. Él fue del maligno. En 1 de Juan capítulo 3 versículos 11 y 12 nos dice, «Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas». La Biblia presenta a Caín como un aparente adorador de Dios que incluso llegó a ofrecerle sacrificios. Sin embargo, las acciones homicidas de Caín revelaron que por dentro era un hijo del diablo. El apóstol Juan presenta una característica de los hijos del diablo que hace manifiesta en su falta de amor, a saber, el homicidio como expresión máxima del odio. En Caín había celos detrás de su odio y su homicidio. Sabemos que esto es satánico. En contraste con Abel, sus obras eran buenas, es decir, como tenía la simiente de Dios, se manifestaba en amor. Tal como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, el amor no puede venir del diablo y el odio de Dios. Los dos son totalmente opuestos. Desde el comienzo siempre ha habido hombres que han servido a Dios, así como hombres perversos que han seguido el camino del pecado y la influencia de Satanás. Si observamos el desarrollo natural de la raza humana, Eva dio a luz hijos, pero solo uno de ellos, Set, fue la simiente por la cual la familia humana fue preservada a través del diluvio y perpetuada en Noé. Y así, nuevamente, de los 3 hijos de Noé, Sem, el bendito de Yahvé, de quien descendió Abraham, fue el único cuya simiente sería bendita para todas las naciones. Luego,
De Isaac y no de Ismael se prometió la simiente, y luego de Jacob y no de Esaú. Definitivamente, si analizamos, hay una característica distintiva en aquellos que son parte de la simiente de la serpiente. Siempre han sido hombres carnales. No se les ve como hombres temerosos de Dios, o que hayan invocado su nombre. Dios, a través de estos constantes actos de elección, los cuales no fueron exclusiones arbitrarias, sino que fueron hechos necesariamente por diferencias en la condición espiritual de los individuos involucrados, la simiente a la que se prometió victoria sobre Satanás fue espiritual o éticamente determinada. Apreciado oyente, si has llegado hasta aquí es porque te interesa saber sobre este tema. Por ello, te invitamos a que puedas ver la segunda parte de este video. Dios te bendiga.